Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida al canal. Seguimos en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Y hoy vamos a leer del libro de Mateo el capítulo 10 y 11 para seguir avanzando en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por estar en este hermoso libro del Evangelio de Mateo. Dios, ayúdanos a poder disfrutar de tu palabra y a ser edificados en ti, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes y que nos hables a través de lo que tú tengas preparado para la lectura de hoy. Señor, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y juntos decimos amén y amén. Y así encaramos la lectura del capítulo 10, titulado Jesús envía a los 12 apóstoles. Dice así: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe y Bartolomé. Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón, el celote. Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienle que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, pero porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Y recordemos que todo lo referente a la hospitalidad era muy bien visto para con Dios. Ser hospitalario, ser hospedador, ser agradables en la atención con el extranjero que llegaba. Y también la falta de hospitalidad era un pecado muy grande delante del Señor. Por eso también se menciona a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque cuando llegó allí los ángeles, ninguno le dio asilo a los ángeles, sino solamente Lot, que los recibió en su propia casa. Bueno, es un detalle al paso, y cómo Dios tiene muy en cuenta el hecho de ser hospitalarios o ser personas que sean hospedadores, sobre todo de aquellos que tienen apariencia de realmente estar necesitados y que su necesidad es real, valga la redundancia. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos, dice el versículo 16. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Esta expresión que es tan aplicable a la vida de todo cristiano. Astutos como serpientes para hacer lo bueno e inofensivos como paloma para hacer lo malo. Y esto lo vamos a ver expresados en varios lugares de la Biblia, pero sobre todo como lo explica Pablo al final del libro de Romanos, que ya cuando lleguemos lo vamos a ver. Dice: tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Como todo ayuda bien a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el
momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu, que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Y esto ya es una visión profética de lo que pasaría en la iglesia primitiva más adelante, pero no ahora en los tiempos de Jesús con sus apóstoles mientras él vivía en la tierra, aunque sí padeció mucha persecución. Fíjense que dice: todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Y esto es algo que tiene que ver con un simbolismo metafórico. Los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, y a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos los escuchen. No teman, a los que quieren matarles el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones, una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Y vos me decís, pero Rodo, ¿qué es un terrorista, Jesús? No, está hablando de lo que significan los valores cristianos. Cuando alguien se convierte al cristianismo y abraza la voluntad de Dios, de alguna manera lo hace desde un punto de vista radical, donde los valores son intransigentes, donde nos ponemos en un punto en que no podemos tolerar el pecado y aún lo tenemos que denunciar. Eso trae enemistad. Por eso hay gente que no soporta la paz que Dios nos da, no soporta el criterio de vida que tenemos y no soporta sobre todo que nuestra santidad o el intento de vivir en santidad de alguna manera denuncia su vida y estilo de vida pecaminoso. Por eso hay muchas confrontaciones. No ha llegado al punto de que quieran matarnos, nuestra propia familia, pero bueno, este es un punto de vista profético de un momento difícil de la iglesia, que aún también yo creo personalmente que va a suceder dentro de muy poco tiempo, como está la sociedad tan pecadora y tan ideologizada y tan llena de odio y violencia. Dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y fíjense cómo dice Jesús, si quieren estar conmigo, si quieres que yo sea tuyo y vos ser mío, tenés que ponerme a mí en primer lugar. Se los digo yo como padre de Catalina y Juanpi, los amo, pero Dios está primero en mi corazón. Y les enseñamos a ellos que primero sea Dios en su corazón, luego papá y mamá y aún sus propias vidas. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Y aquí estamos de paso y la gloria eterna que nos espera es donde realmente ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ese es el propósito de nuestra vida. Si te aferras a tu vida, la perderás, dice Jesús. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás.
Y esto no está hablando de morir por el Evangelio, sino vivir por el Evangelio, porque hay una gran diferencia entre morir por el Evangelio y vivir por y para el Evangelio. Si querés vivir por y para el Evangelio, ponelo en el comentario, déjalo en el comentario de este video. Quiero vivir y morir para el Evangelio. Déjalo en el comentario. Y dice, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, versículo 40. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Y de vuelta, desde el principio del capítulo y ahora llegando al final del capítulo 10, habla del tema central de todo este capítulo, que tiene que ver con la hospitalidad, con recibir bien a los que son siervos del Señor en todas partes, ser hospedadores, ser aquellos que reciban y puedan sostener con sus propios recursos, aunque sean escasos, con un corazón alegre, la obra del Señor. De eso se trata. Y es lo que no hizo Sodoma y Gomorra, y es lo que no hicieron las ciudades que le dijo Jesús, vayan, y si no los reciben, hay de aquellas ciudades. Por eso aún estas características están en las características de los siervos de Dios, de los diáconos, de los pastores, en el libro de Tito, en la carta de Timoteo, que sean hospedadores, Y así de esa manera seguimos ahora con el capítulo 11, titulado Jesús y Juan el Bautista. Versículo 1, dice así. Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús le dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres se le predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes, acerca de Juan el Bautista, y esto decía, ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, mas mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Y en varias ocasiones lo dice, pero sobre todo lo dice al final del libro de Malaquías, que lo leímos hace algunos días, donde dice que enviaré a Elías, al mensajero con el poder de Elías. Bueno, fíjense que sigue diciendo, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías. ¿Escucharon eso? Lo dice el mismo Jesús. Él, Juan el Bautista, es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y aquí déjenme decirles algo, no es que Elías, que fue arrebatado al cielo, reencarnó en Juan el Bautista, sino que tiene que ver con un mensajero que vendría con la apariencia y el espíritu de Elías. Elías era muy semejante Elías a Juan el Bautista, y hay Biblias de estudio que tienen cuadros comparando diferentes características de ambos para que asemejarlos y entender el contexto de este pasaje. ¿Con qué puedo comparar a esta generación?, dice el versículo 16. Se parece a los niños que juegan en la plaza.
Se quejan ante sus amigos. Tócanos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber, y ustedes dicen está poseído por un demonio. Y el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Y fíjense, cuando habla de hijos, tiene que ver con resultados. Así como un padre tiene hijos y los hijos son como el reflejo de sus padres, así también esta versión, la NTV, dice: ve, la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Lo que engendra la sabiduría. Bueno, así de esta manera llegamos a este punto y veremos que la gente habla y siempre la gente va a dar opiniones. No se le pide que dé opiniones, pero a la gente le gusta opinar. Y cuando vos haces algo, la gente opina. Y la gente opina, es un vicio carnal que tiene la gente de opinar y opinar. Y cuando no sabe, inventa, pero tiene que decir algo. Y en el caso de Juan el Bautista tenían un veredicto, y en el caso de Jesús también tenían una opinión donde supuestamente tenían la razón, pero eran todas mentiras. Y así lo van a hacer con nosotros hoy. Por eso es parte del combo que la gente hable cuando somos parte del reino de los cielos. Habrán los que entiendan y crean y se acercan y formen parte del reino de los cielos porque se conviertan, y están los que no, y por no entender digan cualquier cosa contra nosotros mintiendo. Lo dijo Jesús en el capítulo 5 en lo que es las bienaventuranzas, que aquí dice Dios bendice a los. Bueno, allí está profetizado, y también se nos da una gran recompensa cuando padecemos de esa manera, a través de mentiras que dice la gente. Vos y yo tendremos recompensa. Dice ya en la parte final del capítulo 11, juicio para los incrédulos, versículo 20. Luego Jesús comenzó a denunciar las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. Y esto es lo que dijo, versículo 21. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubiera hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Recuerden, Tiro y Sidón los leímos en los profetas menores. Y dice, les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio a un Sodoma le irá mejor que a ustedes. A Sodoma le irá mejor que a ustedes. Jesús da gracias al Padre. Y dice el versículo 25. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, versículo 28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Y terminando este pasaje, tremendo pasaje, con esta ilustración de llevar el yugo, como si Jesús fuera aquel buey joven o buey viejo. Déjenme que les cuente rápido. En la antigüedad, el yugo era el elemento que unía dos cabezas de bueyes. ¿Para qué? Para que tiren con su fuerza del arado que hacía surcos en la tierra. Venían los bueyes, el arado atrás y hacían surcos. Y normalmente lo que son los libros de usos y costumbres de las tierras bíblicas cuentan de que los bueyes siempre iba un buey joven con un buey viejo.
y entonces allí el buey joven hacía fuerza, pero no sabía mucho el camino porque tiraba para adelante y para cualquier lado, y el buey viejo no tenía tanta fuerza, pero conocía el camino por la rutina diaria de saber por dónde tener que ir para hacer el trabajo. Y entonces de alguna manera se aplica este pasaje diciéndonos: Jesús es el buey viejo y nosotros somos el buey joven, que quizás tenemos fuerza pero no sabemos por dónde ir. Por eso Jesús nos dice: lleven mi yugo sobre ustedes y no tendrán carga innecesaria, porque mi yugo es fácil, síganme solamente. Déjate guiar por mis palabras y todo va a ir muy bien. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero que te haya bendecido tanto como a mí. Y hay tanto que aprender. Y esto es Leemos la Biblia en un año, aunque me cuelgo dando explicaciones porque me sale el maestro, que también es uno de los dones que Dios me dio para poder bendecirles y bendecir mi vida. Así que será hasta mañana, Dios mediante. Ponle me gusta al video, dejanos un comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Y sobre todo aprovechá todas las listas de reproducción que tenemos en el canal con todos los videos que están para bendecir tu vida. Será hasta mañana, Dios mediante. Chao, chao.